Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la quinta mesa del día de hoy en el marco del Congreso Internacional de Derecho Turístico, y pues es un honor participar como moderador en esta mesa con tan destacadas y destacados maestros, maestras, y por supuesto agradecimiento por todo su apoyo al director del instituto, el doctor Héctor Fierro, para realizar este congreso. Y vamos a comenzar con la maestra, la doctora Sonia Venegas Álvarez. La doctora estudió su doctorado con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es catedrática de Derecho en la División de Estudios de Posgrado y de División de Educación Continua de la Facultad de Derecho de esta misma institución. Ha publicado diversos artículos en distintas revistas y también es autora de varios libros, entre los que destacan Origen y Devenir del Ombudsman, una institución encomiable. Recibió un premio que fue la medalla Ignacio L. Vallarta en el 2007, y también es miembro de varias asociaciones académicas y profesionales en la materia del derecho administrativo y del derecho fiscal. Vamos a escuchar con atención a la doctora Sonia Venegas con su ponencia, pues en este entorno de la quinta mesa del Congreso que se realiza en este instituto. Adelante, doctora. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Antes que nada quiero agradecer al doctor Jorge Fernández Ruiz por su invitación a disertar en estas mesas tan interesantes con un tema tan importante como lo es el turismo en México. Como ya hemos visto en anteriores disertaciones, el turismo se ha convertido en un conductor del crecimiento y de la prosperidad de todos los países. Al inicio del siglo XXI se pensaba que probablemente la actividad económica del turismo iba a decrecer por problemas tales como el terrorismo a partir del famoso 11 de septiembre en los Estados Unidos, epidemias como la del SARS, efectos de guerra, etcétera. Sin embargo, esto no ha sido así, sino por el contrario, vemos un turismo en crecimiento. Ahora bien, quisiera hablarles sobre la actividad turística en México y su competitividad. De acuerdo al informe de competitividad turística mundial de 2007, editado por el Foro Económico Mundial, en donde lo que se califican son las habilidades para explorar los factores y las políticas que conducen a la competitividad del turismo en naciones por todo el mundo. México llega a ocupar en términos generales un lugar 49 de 124. Como vemos, pues esto no es muy alentador. Ahora bien, para llegar a este escaño hay diferentes criterios y diferentes, pudiéramos llamarlas así, subcalificaciones. Por ejemplo, México, por sus recursos naturales y culturales susceptibles de explotarse turísticamente, se le concedió un lugar importante, el lugar 29 de entre los 124. Tenemos que por la cantidad de áreas protegidas y por los sitios reconocidos como patrimonio de la humanidad, lo cual lo hace altamente atractivo, se le ubicó en el lugar número 7. Eso es importante porque estamos prácticamente abajo de los principales países europeos. Estos atractivos se han visto reforzados por una relativa, y esto quiero enfatizarlo, relativa buena política ecológica para el desarrollo del turismo, aunque todavía es pobre, porque en esta política ecológica para el desarrollo del turismo estamos ocupando el lugar número 33.
nos han calificado con una buena infraestructura de transporte aéreo. Tenemos el lugar número 32, pero en infraestructura turística en general tenemos un lugar relativamente bajo comparado con los recursos que poseemos. Tenemos un lugar 47. Carecemos de adecuados medios de transportes internos, en donde se le coloca en el número 62. Y para ser un país en vías de desarrollo tiene una debilidad importante, el costo. ¿Por qué? Porque nos están colocando en el lugar número 85, señalando con énfasis los altos montos de impuestos que se cargan al costo de los boletos aéreos, aspecto que hace ocupar a México uno de los últimos lugares, nada menos que el lugar 114. En ocasiones se paga más del 100% del precio del valor del boleto de transporte aéreo por concepto de impuestos solamente. La inseguridad y la violencia son el mayor problema, así como el elevado índice de criminalidad. Se puede concluir bien. Se puede concluir que a pesar de tener un alto potencial turístico, México no está aprovechando adecuadamente estos recursos, ya que su competitividad en este sector económico en realidad es baja comparado con el alto potencial que tiene. En términos generales, se localiza debajo de países como Costa Rica, como Barbados, como Brasil, desde luego abajo de Francia, de España, de Portugal, de Italia. Este panorama conduce a pensar que es necesario implementar un conjunto de innovaciones que conduzcan a la actividad turística mexicana a mejores resultados. La innovación se traduce pues en un motor de crecimiento. Un premio Nobel de Economía, Robert Solow, señalaba que no es suficiente únicamente con invertir. La fuente verdadera de crecimiento, según lo identificado por Solow, es el progreso tecnológico. Los capitales, a su vez, procuran los altos rendimientos generados en campos como la tecnología. Como la tecnología de información, de comunicación, de biotecnología, ciencias de la vida y la nanotecnología. Algo que también podemos percibir en el análisis es una carencia de procesos de innovación en el turismo. Constantemente se están repitiendo las mismas fórmulas, tanto políticas como económicas. Ahora bien, el Estado como generador de los procesos de innovación turística. Es necesario discutir el proceso de innovación en relación al turismo y planear las trayectorias que pueden conducir de nuevo a un crecimiento en la materia. Tal discusión es tan nueva como añeja. Suiza es un ejemplo paradigmático de un país tradicional altamente desarrollado y con una buena industria turística. De acuerdo a la calificación de este Foro Económico Mundial, Suiza ocupa el primer lugar en competitividad turística. Sin embargo, a pesar de que ocupa ese primer lugar, Suiza está preocupado y está sufriendo por una carencia en su crecimiento. Muchos observadores consideran que basta con tener el potencial de recursos naturales y culturales, pero es lógico, no se puede vivir solamente con el potencial. Es necesario tomar iniciativas, desarrollar nuevos productos, procesos que salvaguarden el futuro turístico de los países en el nuevo milenio. Se puede citar, por ejemplo, a Italia. Italia tiene también un enorme potencial turístico y a pesar de que sigue ocupando un buen sitio en la escala de competitividad turística, podemos apreciar que ha ido decreciendo, o sea que también debe tener mucho cuidado en este aspecto.
En general, el escepticismo salta en el ánimo del público cuando se sugiere que la promoción de la innovación provenga del Estado. En ello hay cierta dosis de razón. No se puede ser tan ingenuo para imaginar que el Estado tiene una varita mágica que la va a poder agitar para echar a andar todos los procesos de innovación a su nivel de rendimiento más alto. Pero tampoco vamos a pensar que el Estado va a enterrar su cabeza en la arena como el avestruz. Tampoco es la respuesta, más aún cuando hemos visto que en varias constituciones, como es el caso de la mexicana, su obligación es planear la economía e implementar los instrumentos para asegurar un desarrollo económico sustentable en donde está inserta la actividad turística. Ya había señalado que estoy poniendo el ejemplo de Suiza porque Suiza ocupa en 2007 el primer lugar en competitividad turística. Vemos cómo en Suiza día a día se esfuerzan por mejorar esta área de su economía. No se conforman con saber que cuentan con paisajes naturales extraordinarios en los Alpes, pensando en que tan solo por ellos tendrán millones de visitantes anualmente. Su gobierno diseñó y puso en práctica un plan denominado Innotur, y lo estoy citando solamente como un ejemplo de innovación encabezado por las políticas estatales. Este plan empezó a funcionar a principios de este milenio, fecha que, dicho sea de paso, se ha considerado como un parteaguas en la actividad turística, dados los acontecimientos del 11 de septiembre en Estados Unidos de América y todas las repercusiones que ha tenido en el sector turístico y sobre todo en los viajes aéreos. Las principales aportaciones de este programa tienen su origen en la iniciativa gubernamental y vamos a citar solamente algunas de las aportaciones de este programa. Por ejemplo, facilita la ayuda inicial para la puesta en práctica de innovaciones en una base de iniciativas aisladas como incentivo a lanzar a empresarios nuevos en el mercado, aunque cabe señalar que los interesados también deben de aportar cuando menos el 50% de los costos. Otro contenido de este programa de Innotur es que los proyectos deben ser sustentados o deben ser respaldados por las universidades o cuando menos por compañías serias. Y aquí se citaba otro ejemplo. Suiza cuenta con un excelente programa de garantía de calidad y dice no debe propiciarse el reforzamiento económico del sector turístico en pocas manos. A través de Innotur en Suiza se proporciona ayuda financiera para el entrenamiento y la enseñanza superior cuando son apropiados para consolidar los eslabones que se consideran débiles en la cadena de esta actividad turística. El gobierno suizo proporciona también los medios necesarios para la investigación y el desarrollo profesional, a condición de que los aspirantes pacten probar los resultados en el mercado y ponerlos en la práctica siempre que sea posible. Mediante este plan, el gobierno de Suiza ayuda a las pequeñas empresas en el campo del turismo para crear un clima competitivo de innovación. Desde el año 2000 se otorga anualmente un premio suizo del turismo a las innovaciones más acertadas. Estos jalones, así son llamados, son muy apreciados ya que exaltan el prestigio de los ganadores como prestadores de actividades turísticas e inspiran a otros para que se incorporen a la batalla y procuren aventajar a sus rivales. En opinión de los creadores de este programa, el lanzamiento de este plan no es una forma única y original para la promoción acertada de innovaciones, es solo que el gobierno suizo sentía que no tenía más opción que actuar. Bien, otro ejemplo de innovación que tenemos y
que también nos orilla a reflexionar en ello es la interdisciplinariedad que tiene el turismo. Si simplemente dentro del derecho podemos apreciar cómo existe una combinación de derecho público y de derecho privado en este sector, pues todavía ello se refuerza con otras disciplinas tan importantes. Y yo he pensado que también una forma de innovar el turismo sería a través de la creación de los llamados clústeres. Desde una perspectiva macroeconómica, la competitividad de un país es el sustento fundamental del desarrollo económico, del empleo y la prosperidad. Para lograr el desarrollo económico se requiere de un emprendimiento rentable dirigido a crear valor económico sustentable. La innovación continua es la base de la competitividad, para lo cual se necesita de estar en una disposición de apertura hacia el cambio y también en una disposición de trabajar en equipo. Mejorar la competitividad significa incrementar la capacidad de un lugar para atraer inversiones, industrias y turismo, a fin de que las empresas involucradas puedan crear un valor económico sustentable y a su vez este lugar pueda crear valor social sustentable con el objetivo de esparcir la prosperidad entre su población. Los clústeres pueden definirse como un agrupamiento en donde entran empresas privadas, organismos estatales, organizaciones no gubernamentales y habitantes de una región que en su interacción van a generar la capacidad de innovación y del conocimiento especializado. En el mercado de mercancías y de servicios, la creación de ventajas competitivas se apoya generalmente sobre todo en las innovaciones que hacen posible la reducción de costos o la diferenciación de estrategias para conquistar el mercado. Así, por ejemplo, en los clústeres que tienen por objeto el ecoturismo, va a ser la interacción entre compañías, las instituciones que tendrán que hacer posible la optimización en el uso de ventajas de la naturaleza de una forma competitiva y sostenible. La creación de los clústeres precisa de alianzas entre aquellos sujetos que se consideran naturalmente competidores entre sí, pero que se deben de unir en un objetivo común para conquistar ese objetivo determinado o bien posicionarse de un mercado. La principal ventaja de trabajar mediante la organización de los clústeres es la concepción sistémica. Se busca el beneficio y avance de todos los involucrados y no solo de una de las partes, aunque ello sea muy complejo. Tenemos varios ejemplos, solamente voy a citar uno porque ya me quedan pocos minutos. El clúster constituido en la región de Bonito, en Brasil, que se constituye en base a 5 anillos. El primero de los anillos, que es el eje fundamental, son las riquezas naturales que ofrece este clúster en específico. En el segundo anillo está toda la infraestructura comercial regida por un derecho privado turístico. En el cuarto anillo encontramos organismos de apoyo con una competencia supralocal, autoridades federales, en materia turística, en materia ambiental, etcétera. En el quinto y último anillo se conforman todos aquellos factores que conciernen al medio rural y urbano de la región, al impacto sobre los asentamientos humanos y a la infraestructura para llegar al lugar, como pueden ser carreteras, vías ferroviarias, puertos y aeropuertos. La experiencia ha demostrado que en estos tiempos de turbulencias globalizantes, el único camino es la formulación y la correcta implementación de una estrategia integral que, sustentada en la competitividad, reconstruya, estabilice y desarrolle.
A modo de conclusión, puedo decir que el desafío en el ámbito del turismo mexicano consiste en establecer los caminos por los cuales se pueda llegar a implementar una actividad turística sustentable. Para ello se requiere de un gran trabajo en equipo bien coordinado, en donde se tome en cuenta la voz de todos los actores involucrados, así como la de todos los especialistas que sean necesarios. Se requiere de grandes aperturas en la economía, no sin la vigilancia de los guardianes de la ecología, los protectores del consumidor, etcétera. Se necesita de ciudadanos comprometidos con su desarrollo personal, familiar y el del país. Se requiere de gobernantes que cumplan los compromisos asumidos en sus campañas políticas, para que finalmente los particulares puedan apostar sus recursos a largo plazo, con la idea de permanecer por siempre en el lugar y no solo explotar el lugar, sino establecer mayor lazo que una ambición de enriquecimiento material efímera. No quisiera concluir sin antes agradecer, ahora que se encuentra presente, el doctor Jorge Fernández Ruiz, por el talento y capacidad de liderazgo que tiene para abrir estos espacios de estos temas tan actuales. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Sonia Venegas Álvarez, por su brillante participación en el marco de la competitividad turística mexicana. La doctora destaca algunos datos muy importantes para nuestro país en este campo del turismo, pero no son muy halagadores para nuestro Estado constitucional desde el punto de vista turístico, porque pues nos ubica en número 49, 33, 32, 47, 62, 85, tanto en impuestos, transporte, recursos humanos y en competitividad en torno al turismo. Por supuesto que al final la doctora destaca la trascendencia de que los gobiernos en sus tres ámbitos de gobierno hagan lo propio para desarrollar las regiones de México, porque en México pues tenemos tanto desierto como recursos naturales muy vastos, muy densos de selva en el sureste mexicano, y pues aquí el ecoturismo, a semejanza de Suiza, se pudiera implementar. Por supuesto que hay que trabajar muchísimo. Estamos viendo con este punto de que si Aeroméxico lo compran ciertos grupos financieros o empresariales en nuestro país, ese es uno de los retos para bajar los costos de logística y de operación en el puro rubro de transporte, para que las personas, los propios mexicanos, se trasladen ya sea desde Tijuana hacia el Caribe mexicano, hacia la región centro. Entonces es muy relevante su participación, doctora, desde el punto de vista de la competitividad turística. Por supuesto que el turismo tiene muchísimos rubros, tanto económicos, logísticos, de organización empresarial, de cuestiones ecológicas, y pues muchísimas gracias, doctora, muy acertada su participación. A continuación, la doctora Lucinda Villarreal Corrales va a hacer uso de la voz para abundar sobre la competitividad y los retos en materia de derecho turístico en nuestra nación. La doctora Lucinda es maestra de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM y ha escrito muchísimos libros, entre los que destacan varios, doctora, hay que decirlo, la doctora es muy modesta, el TLC, sus reformas legislativas para el libre comercio y la cooperación internacional en materia penal. Entonces, en este sentido va a ser la participación de la doctora Lucinda, y pues tiene uso de la voz, doctora. Bienvenida. Muchas gracias, pero aclarando muchísimos libros los agradezco al doctor Jorge Fernández Ruiz su invitación a participar en este importante congreso donde los ponentes hemos aprendido mucho, y al doctor Héctor Cis Fierro por alojarlos en esta magnífica casa que es el Instituto de Investigaciones Jurídicas. A mí me corresponde
El título de mi ponencia es El turismo y la inversión extranjera en la zona restringida. Eso es en las fronteras y en las zonas costeras. Aquí se ha hablado del turismo en muchas facetas, pero quiero aclarar, el turismo nace del innato deseo del hombre de conocer el mundo. Todos desde que nacemos deseamos conocer el planeta donde nacimos. Entonces de ese deseo nace el turismo. Ha existido siempre. Nada más que antes, como ya han dicho, pertenecía a una élite. Ahora, pues, los costos se han abaratado y hay mayores ingresos en las personas, y todas las que satisfacen sus necesidades primarias y tienen algo de dinero, pues lo utilizan en viajar. Es cierto que el turismo se ha desarrollado desordenadamente en México. Nos llegó de repente. El interés por conocer México se vino como una avalancha. No estábamos preparados, ni teníamos la infraestructura. Sin embargo, representa en México un gran negocio. Por eso es que tenemos muchas inversiones, y mucha inversión extranjera en los litorales, sobre todo en la que mencionaron en la zona del Caribe, donde no importa que cada 6 meses haya que reconstruir las ciudades, las vuelven a reconstruir, representan un gran negocio. Entonces hay un trasfondo económico muy importante dentro del turismo. En México, desgraciadamente, pues no respetamos el medio ambiente, no estamos educados, no estábamos educados, todavía no estamos educados para respetar el medio ambiente, y entonces esta relación del turismo y el medio ambiente no existe plenamente. Ya han aquí mencionado muchos, existen las leyes, las disposiciones, pero realmente ese cuidado del medio ambiente no existe. Hace poco un barco ahí cayó en el Caribe y destruyó los arrecifes, y así por todos lados podemos encontrar que ni la población ni los inversionistas cuidamos la ecología, los recursos naturales, etcétera. ¿Tú vas a pasar? Eso. En la pantalla pueden ver que la actividad turística y la inversión extranjera están relacionadas. Que la inversión extranjera ha participado enormemente en los últimos años en el desarrollo de grandes enclaves turísticos. Nuestro país es muy atractivo en el extranjero. Como vieron las estadísticas que han dicho los otros compañeros, ocupa lugares privilegiados como un atractivo turístico. Tiene una riqueza cultural, histórica, arqueológica y natural, hermosos litorales y bellas ciudades. Y ese factor lo debemos aprovechar para obtener ingresos. Tampoco el turismo va a resolver nuestros problemas económicos, pero va a ser un rubro importante de ingresos. La siguiente. Con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la materia turística se desreguló completamente. Eso quiere decir que es voluntario el registro de las empresas turísticas en México, que se han eliminado los obstáculos al comercio y que se ha facilitado la circulación de bienes y servicios, y que se ha disminuido por esto el contrabando de bienes que ahora podemos adquirir a precios de mercados de Estados Unidos y de Europa. O sea que con el Tratado de Libre Comercio han sucedido muchas cosas. Por un lado, se ha desregulado, se ha permitido que crezca el turismo libremente, y por otro lado, esa inversión ha entrado libremente a nuestro país sin grandes obstáculos. Ahora, México se ha beneficiado con la inversión turística de calidad internacional. Tenemos hoteles y espacios turísticos de calidad internacional, y tenemos mejores comunicaciones aéreas y terrestres. Con los tratados, porque no solo tenemos el tratado con Estados Unidos, sino con muchos otros tratados, sobre todo el más importante con la Unión Europea, los inversionistas reciben trato nacional. Son tratados como si fueran inversionistas mexicanos. Siguiente. La regulación en México se concentra principalmente en proteger los intereses de los consumidores. Una de las principales características de la ley de turismo es la afirmativa ficta. En las nuevas leyes, el silencio de la administración significa una afirmación.
Si la autoridad no resuelve lo solicitado en un plazo señalado, se interpreta como concedida la petición. Esto fue un imperativo de los inversionistas extranjeros para combatir la burocratización de nuestras autoridades. Ellos hacen una solicitud, no se contesta en determinado tiempo, se considera concedida. Entonces, esto no nació de una iniciativa mexicana, nació de estos tratados. ¿Qué nos falta? Pues no hemos combinado turismo, medio ambiente ni protección ambiental. No lo estamos haciendo a pesar de las grandes leyes y los grandes programas. Solo es necesario asomarse por ahí a las provincias, ir a Acapulco y ver la gran contaminación que existe, y desprotección y falta de seguridad. Entonces, nos falta una mayor preparación en recursos humanos, en los estados y los municipios. No hay una verdadera preparación. Las escuelas están abocadas a preparar ciertos profesionales y no muchas veces los profesionales que el turismo necesita en lugares tan importantes que tiene México. Entonces, una mayor preparación de los recursos humanos en estados y municipios. Más investigación y desarrollo tecnológico en la materia para desarrollar actividades turísticas de primer nivel y políticas regionales que impulsen empresas turísticas de calidad, sin olvidar, como dijo el compañero de España, la pequeña y mediana empresa turística y la empresa turística familiar. Nosotros no la tenemos. Esos paradores familiares de calidad no existen en México. Las artesanías las hemos impulsado, pero no lo suficiente. Ahora, ¿qué sucede con el trabajo? Se llama el turismo y la inversión extranjera en la zona restringida. La ley de inversión extranjera permite que la inversión extranjera participe hasta un 100% de capital social en las sociedades turísticas y dispone: la inversión extranjera podrá participar en cualquier proporción en el capital social de sociedades mexicanas, adquirir activos fijos, ingresar a nuevos campos de actividad económica o fabricar nuevas líneas de productos y abrir y operar establecimientos y ampliar o relocalizar los ya existentes. La inversión extranjera en México en el área turística puede incursionar hasta en un 100%. Ahora, ¿qué dice la Constitución respecto a esta franja marítima terrestre y a estas fronteras? La Constitución Política, en el artículo 27, en la fracción primera, dice: en una faja de 100 kilómetros a lo largo de las fronteras y de 50 en las playas, por ningún motivo podrán los extranjeros adquirir el dominio directo sobre tierras y aguas. Tres cosas hay que subrayar. Por ningún motivo, dominio directo. ¿Cómo define la doctrina el dominio directo? Dominio directo es la potestad soberana del Estado sobre su territorio. El derecho de la nación sobre su territorio es inalienable e imprescriptible. Es la propiedad pública del territorio para responder a intereses colectivos, a fines sociales. La Constitución prohíbe expresamente que los extranjeros adquieran el dominio directo sobre tierras y aguas situadas en una faja de 100 kilómetros a lo largo de las fronteras y de 50 en las playas. Sin embargo, esto es muy importante, la Ley de Inversión Extranjera autoriza en el artículo 10 que sociedades con socios extranjeros que convengan ante la Secretaría de Relaciones Exteriores considerarse como nacionales, adquieran el dominio y los derechos de bienes inmuebles ubicados en la zona restringida. Aquí hay una diferencia de uso del lenguaje. La Constitución autoriza a los extranjeros que convengan ante la Secretaría de Relaciones Exteriores considerarse como nacionales respecto de dichos bienes, a adquirir el dominio de tierras y aguas y sus accesiones o la explotación de minas y aguas en el territorio nacional, pero no en la zona restringida. La Ley de Inversión Extranjera rebasa lo autorizado por la Constitución al permitir el dominio extranjero en la zona restringida a través de los fideicomisos bancarios. Conforme la fracción primera del artículo 10 de la Ley de Inversión Extranjera, las sociedades sin cláusula de exclusión de extranjeros podrán adquirir el dominio de bienes inmuebles en la zona restringida para actividades no residenciales si convienen ante la Secretaría de Relaciones Exteriores considerarse como nacionales respecto de sus bienes.
La autorización de la Ley de Inversión Extranjera para que los extranjeros adquieran derechos inmobiliarios en la franja restringida es un exceso, porque en esta materia la Constitución es tajante, ya lo dije, establece que por ningún motivo los extranjeros puedan adquirir el dominio directo de los inmuebles situados en la zona restringida. Ahora, fíjense bien, en la fracción segunda del artículo 10 dice que las sociedades mexicanas sin cláusula de exclusión de extranjeros y las personas físicas o morales extranjeras podrán adquirir derechos sobre bienes inmuebles en la zona restringida cuando son destinados solo para fines residenciales a través del fideicomiso. Este fideicomiso también es contrario a la Carta Magna. En el artículo 10A dice, los extranjeros que deseen el permiso, fíjense, aquí está, para los extranjeros que deseen el permiso para adquirir bienes inmuebles y obtener concesiones para la exploración y explotación de minas y aguas fuera de la zona restringida, deben presentar un escrito ante la Secretaría de Relaciones Exteriores conviniendo lo establecido en la fracción primera del 27 constitucional. El permiso se entenderá otorgado si no se publica en el Diario Oficial de la Federación. La negativa de la Secretaría de Relaciones Exteriores la negativa de la Secretaría de Relaciones Exteriores dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de presentación de la solicitud. Este término obliga a la autoridad a actuar con rapidez, o la solicitud se considerará aprobada en el término perentorio de 5 días. Ahí hay una redacción equivocada. Pero esta afirmativa ficta de lo que yo hablaba es esta. Los extranjeros dicen, bueno, no nos vamos aquí a someter al burocratismo de los mexicanos. O me contestan rápido, o se considerará autorizada la petición. Y eso es lo que está sucediendo, no solo en esta ley, en muchísimas. A raíz de los tratados, aquello que era excepcional, ahora es la regla. Siguiente. Fíjense, si el bien inmueble está en un municipio parcialmente ubicado dentro de la zona restringida, la autoridad tendrá 30 días hábiles siguientes a la fecha de la presentación de la solicitud para contestar. Si no contesta en ese término, la ley es omisa. Como la ley es omisa y no dice nada, este silencio se puede interpretar conforme a las nuevas leyes como una afirmativa o siguiendo las tendencias anteriores como una negativa. Ahora, la Secretaría de Relaciones Exteriores podrá determinar, la Secretaría, o sea, un órgano, una instancia ejecutiva, la Secretaría de Relaciones Exteriores podrá determinar mediante acuerdos generales que se publicarán en el Diario Oficial de la Federación los supuestos en los que los extranjeros pueden tener los derechos a que se refiere este artículo, o sea, tener bienes inmobiliarios en la zona restringida, los cuales solo deberán presentar ante dicha dependencia un escrito en el que convengan lo dispuesto en la fracción primera del artículo 27 constitucional, o sea, renunciar a la defensa de sus países, sin requerir el permiso correspondiente de dicha dependencia. La discrecionalidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores para considerar los supuestos para que los extranjeros adquieran bienes inmuebles en la zona restringida, con la sola presentación de un escrito y sin requerir el permiso de dicha Secretaría, también es violatoria de la Constitución. Estos supuestos ejecutivos también son inconstitucionales. Y sigue hablando la Ley de Inversión Extranjera sobre los fideicomisos sobre bienes inmuebles en la zona restringida. Para este fin, el artículo 11 de la Ley de Inversión Extranjera dispone: se requiere permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que las instituciones de crédito adquieran como fiduciarias derechos sobre bienes inmuebles ubicados dentro de la zona restringida, cuando el objeto del fideicomiso sea aprovechar los bienes sin constituir derechos reales sobre ellos, y los destinatarios de los fideicomisos sean sociedades mexicanas sin cláusula de exclusión de extranjeras o personas físicas o morales extranjeras. La Constitución establece que por ningún motivo los extranjeros podrán tener el dominio directo de los bienes en la zona restringida. La Constitución no prevé que los extranjeros puedan tener el uso, usufructo y disposición de los bienes en esta zona a través de certificados de participación inmobiliaria. Esta forma jurídica para disponer de la zona restringida, ¿qué es? Una argucia jurídica, una distorsión semántica, una interpretación constitucional. Con los certificados de participación inmobiliaria no hay dominio directo, o sea, no se está violando la Constitución. Hay
dominio que la Constitución prohíbe tajantemente, pero sí hay un derecho inmobiliario en la zona restringida a través de ese fideicomiso bancario. El fideicomiso bancario permite que la inversión extranjera fluya en la zona restringida, que los extranjeros inviertan y puedan tener la seguridad del uso, usufructo y disposición de los bienes en esta zona. ¿Cuál es la diferencia entre este dominio directo y fideicomiso bancario? Con el dominio directo, el Estado tiene la propiedad del bien para responder a necesidades sociales. Con el certificado de participación inmobiliaria, el inversionista extranjero dispone del bien para su beneficio a través de la institución bancaria y fideicomisario. Con el certificado de inversión, el inversionista extranjero puede usar, usufructuar y disponer del bien en la zona restringida solo a través de los bancos y con el procedimiento que establece la ley. El extranjero dispone en la zona restringida a través de estos certificados. Los certificados de participación inmobiliaria que permiten el dominio inmobiliario extranjero en la zona restringida a través de los bancos y los fideicomisos bancarios son por 50 años, renovables por el mismo periodo, y no dice cuántas veces. Entonces podemos hablar de 100 años, 150 años, o para siempre. Son contrarios a lo que establece la Carta Fundamental. Con los certificados de participación inmobiliaria que permiten el dominio inmobiliario, ya voy a terminar, en el extranjero en la zona restringida a través de los bancos y los fideicomisos bancarios, si bien los extranjeros no tienen el dominio directo de los bienes inmobiliarios, sí tienen el derecho a los frutos, al uso y disposición por 50 años renovables. La prohibición del dominio directo de los extranjeros en la zona tiene orígenes históricos y de seguridad nacional. Ya perdimos hace 150 años más de la mitad del territorio. Entonces, tiene su razón de ser esa restricción. La ley de inversión extranjera excede la Carta Fundamental al conceder derechos inmobiliarios a los extranjeros en el área restringida a través de los fideicomisos. Es inconstitucional porque contiene disposiciones que exceden lo que la Constitución establece. De hecho, podríamos interpretarlo de esa manera, pero formalmente no, porque la ley no está autorizando el dominio directo, que es de lo que habla la Constitución, que prohíbe la Constitución. Lo que está autorizando es derechos inmobiliarios en la zona restringida a través de certificados de participación inmobiliaria. En la ley de inversión extranjera, para terminar, el legislador interpreta erróneamente a la Constitución. Las maquiladoras están en la zona fronteriza y los desarrollos turísticos y grandes hoteles en nuestros litorales. Es un llamado de atención a estas irregularidades porque tenemos que legislar con mayor cuidado y no solo impulsar el turismo extranjero, sino también el turismo nacional. Gracias. Muchas gracias, doctora Lucinda Villarreal, por su participación alarmante respecto o desde el punto de vista de Estado. Porque si bien es cierto que hay que impulsar el turismo, con esta ley de inversión extranjera se violenta la Constitución, se le da vuelta a la Constitución a través de estos fideicomisos bancarios, y así lo plasma la propia ley de inversión extranjera, que contraviene la Carta Magna. Entonces, la participación de la doctora Lucinda nos hace hincapié en que si bien es cierto que hay que desarrollar las regiones de México, sus litorales, sus playas, vemos la zona de Los Cabos, la zona del sureste, de Oaxaca, lo que es la bahía de Nuevo Vallarta, pues la mayoría de la inversión, doctora, es extranjera. Entonces aquí cabría la pregunta si otra vez ya se entregó el territorio, pero a través de los litorales, porque toda esta inversión, nos vamos de lo que es el Golfo de Cortés, el proyecto de la escalera náutica, que se publicita bastante, y pues ahí los extranjeros son los que han adquirido este tipo de bienes inmuebles, y están comprando muchísimas hectáreas de terrenos ejidales y comuneros, y aquí cabría la pregunta o la inquietud hacia el legislador federal: ¿en dónde está? Estamos hablando de una reforma del Estado, hay toda una comisión y este tema no se ha tocado.
queremos reformar nuestras instituciones, pero el territorio, que es un elemento del Estado, no se cuida. Pues aquí, doctora, con su participación, si bien es cierto que hay que impulsar el turismo, esto, o a través de este fideicomiso, vemos que se está desarrollando, pero entregando a un capital extranjero. Hacer hincapié y reflexión para nuestros señores legisladores federales. Muchísimas gracias, doctora Lucinda Villarreal. A continuación, el maestro José Alberto López Rodríguez va a participar desde la perspectiva de formar esos recursos humanos y desde la perspectiva de impulsar empresas en este rubro del sector turístico. Él viene, el maestro de la Escuela Superior de Turismo del Instituto Politécnico Nacional. Bienvenido, maestro, y adelante. Muchas gracias. Esta es una ocasión muy significativa para mí, por lo cual me es muy grato y muy satisfactorio dirigirles la palabra. Aunque no contiene la elocuencia de los oradores que me antecedieron, sí contiene la satisfacción resultante de ser egresado de la Facultad de Derecho de esta máxima casa de estudios. Apenas tiene 40 años que yo salí de aquí. Muchos de ustedes todavía no los cumplen. Sin embargo, debo precisar que no soy investigador académico. Soy investigador de conductas delictivas. Y debo precisar también que la policía es la que detiene a los delincuentes. Yo nada más investigo los delitos. Y hablar de los delitos en el sector turístico es un tema que con la mayor facilidad nos permitiría amanecernos aquí tranquilamente. Sin embargo, voy a reducir mi exposición a 3 propuestas concretas que quiero poner a consideración de todos ustedes. En primer lugar, cabe afirmar que la plataforma jurídica del turismo se constituye por el principio de buena fe y por una actitud honesta. Parece bastante simple, pero exactamente es de lo que hemos carecido. Hay 3 esferas en las que yo quiero puntualizar mi intervención y que son lo que conocemos como delitos migratorios, para después pasar a los delitos cometidos por servidores públicos, funcionarios, consejeros, administradores, tesoreros que forman los prestadores de servicios turísticos y los organismos que intervienen como autoridades, como pudieran ser la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores y algunas otras. Para finalizar con los delitos contra la salud. Un ejemplo ilustrativo nos permitirá compenetrarnos más de este planteamiento. El sujeto extranjero que ingresa a nuestro país con calidad migratoria de no inmigrante y característica migratoria de turista. Pero este sujeto, con una habilidad que ya envidiaría a Chen Lillegón, trae 3 pasaportes con su fotografía, pero nombre y datos distintos. Trae cheques de viajeros robados, tarjetas de crédito clonadas, dólares falsos. Yo respeto la opinión de ustedes, pero este no es un turista, es un delincuente. Y es un delincuente internacional. Disfruta de nuestros paradisíacos lugares, obtiene los servicios turísticos de más categoría, relevancia y lujo, y en el momento en que ya le van a echar al guante, abandona el país para continuar con su conducta en otros países. Este tipo de sujeto es lo que yo denomino el turista delincuente.
es un cáncer para el esfuerzo que están haciendo la sociedad, los gobiernos municipal, estatal, federal y los prestadores de servicios turísticos. Aquí la propuesta la puedo reducir a implementar un mecanismo, un sistema de control electrónico de cada sujeto que ingresa al territorio nacional. No creo que esté muy complicado. Si bien es cierto que no podemos tener un control demográfico sobre cada uno de los integrantes de nuestra población, también lo es que el solo ingreso de los extranjeros sí constituye una materia saludable para llevar ese control. Voy a aprovechar para un comercial. La jefa del departamento turístico se encuentra con nosotros en la editorial Trillas, que es la que me está haciendo el favor de publicar algunos de mis libros, y va a repartir con cada uno de ustedes el catálogo y el folleto en donde están anunciados mis próximos 4 libros. Ahí, una de las obras se denomina Los delitos en el turismo, y ahí viene incluido el turista delincuente. Y los delitos patrimoniales, que sería la siguiente esfera que voy a poner a consideración de ustedes. Me uno firmemente a la denuncia de la profesora Lucinda Villarreal. Qué excelente forma de decir todas las irregularidades que se cometen con los fideicomisos y con la participación de los gobiernos. Esos son delitos federales que sangran la economía nacional. No me quiero referir a la economía de nosotros porque esa ya está sangrada, pero no podemos permitir tampoco que, cruzándonos de brazos, veamos disfrutar los paradisíacos lugares de nuestro país con organismos, instituciones y participación de gobernantes fraudulenta. Cuando no es despojo, es abuso de confianza. Cuando no es fraude, es peculado. Y cuando no es ejercicio indebido del servicio público, pues es enriquecimiento ilícito. Así como vamos ahorita, como se va desarrollando y concatenando la delincuencia y cómo se está organizando, lo que en un principio se llamó pandilla y que después se llamó asociación delictuosa, ahora pomposamente se denomina delincuencia organizada. Y esa delincuencia organizada se va a convertir, si lo permitimos, en una industria de los delitos cometidos en el turismo. Yo me niego rotundamente a participar en esa industria. Yo los exhorto y los invito cordialmente a que cada uno de nosotros, con nuestra actitud de buena fe, con nuestra actitud honesta, con nuestra actitud turística productiva, hagamos lo que esté de nuestra parte por evitarlo. Obviamente que aquí me atrevería a proponer en este segmento, de entrada, el antidoping para todos los gerentes, administradores, tesoreros y que manejan recursos propios o ajenos. Además del control electrónico que estoy sugiriendo de cada uno de los intervinientes en los organismos públicos y cada uno de los prestadores de servicios turísticos, el antidoping es un examen caro, pero creo que el turismo tiene para pagarlo. Y ya que estamos hablando del antidoping, voy a entrar al terreno más resbaloso de mi participación: los delitos contra la salud. Los delitos contra la salud tienen de cabeza a las autoridades extranjeras y nacionales, a los padres de familia, a las autoridades educativas, a la sociedad entera, y están carcomiendo el desarrollo natural de nuestra juventud y
están pisoteando el esfuerzo de cada uno de los académicos, investigadores y doctores que pretendemos proporcionarles los instrumentos necesarios para que saquen este país adelante. Las modalidades más frecuentes en los delitos contra la salud son las de posesión, pero esta posesión se diversifica, desde una posesión simple hasta una posesión con fines de venta. Podemos hablar de estupefacientes, podemos hablar de narcóticos, podemos hablar de psicotrópicos. Cristal, clonazepam, Provectorex, lo que ustedes gusten, y cada quien puede elegir su forma de exterminarse individualmente, pero a nosotros nos corresponde prevenirlos, avisarles y hacer todo lo posible por evitarlo. Existen hipótesis con el movimiento migratorio, con la actividad turística, con las empresas prestadoras de servicios turísticos, en donde se lleva a cabo el tráfico, se lleva a cabo la transportación, se llevan a cabo actos de comercio. Y no creo que haya aquí en este excelente auditorio que nos correspondió compartir una persona que afirme que no ha visto ningún mesero o garrotero o gerente drogado. Para las jornadas que desempeñan ciertos gerentes y ciertos bartenders que tenemos, pues necesitan meterse algo, y no creo que sea una aspirina. ¿Cómo estamos previniendo eso? ¿Cómo estamos precisando y seleccionando a la gente que estamos entregando a la sociedad para manejar el turismo? Me da la impresión, y este es un punto de vista que pongo a consideración de ustedes y en la mejor disposición de responder cualquier interrogante, que las escuelas de turismo nos preocupamos más por el perfil del que egresa, esto es, qué le vamos a entregar a la sociedad, y descuidamos el perfil del que ingresa. Porque muchos estudiantes de turismo eligen esa licenciatura o esa carrera técnica o esa profesión pues porque no los aceptaron en alguna otra escuela, o porque la institución les queda cerca de su casa, o porque como mis amigas se fueron para allá, pues yo también. Entonces, el perfil de quien ingresa es importantísimo. Requieren cierto nivel cultural, requieren manejar 2 idiomas adicionales aparte del español, requieren conocer por lo menos en un 50% nuestro territorio. Y resulta que tenemos técnicos o licenciados en turismo que nunca se han subido un avión, o que no han tocado el mar, lo conocen en películas, en documentales. Entonces, creo que ahí se desvirtúa un poquito del esfuerzo de todos los académicos para preparar a gente realmente capacitada. Subrayo la necesidad de que actuemos con buena fe y que tengamos una actitud honesta en la enseñanza, en lo que les transmitimos a los jóvenes, en el ejemplo que les ponemos. La lucha es ardua, pesada, difícil. Y yo quiero poner mi granito de arena para que mis hijos cuenten con los instrumentos suficientes que les permitan salir adelante de una manera honrada y con principios. Para concluir, quiero recordar la frase de un excelente maestro mío de la Facultad de Derecho, el licenciado Fernando Gesto Martínez, quien dijo: no olviden, compañeros,
que en los oscuros talleres de la técnica jurídica la elaboración de las leyes se ilumina con el principio de buena fe. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro López Rodríguez. Pues interesante y reflexiva participación para formar a los estudiantes de las escuelas de turismo, escuelas superiores como en las que usted participa. Ojalá que así se hiciera en todo el país, porque el técnico en turismo, el licenciado en turismo o una maestría en administración de empresas turísticas, pues implica tener una idea general del derecho por lo que hace a esta actividad económica. Lo que comenta el maestro López, pues se refiere al federalismo mexicano, el federalismo legislativo, referido pues a la parte del derecho del ámbito penal, donde se involucran desde el Instituto Nacional de Migración, la PGR, las procuradurías estatales y hasta los municipios, para efecto de cuidar el buen orden en un municipio, porque el turismo se desarrolla ya sea en Nueva Vallarta, en Loreto o en Veracruz. Al final de cuentas también la policía municipal está atenta del buen orden en las calles. En cualquier recorrido turístico está una policía de este ámbito, del esquema del federalismo mexicano. Y por supuesto también la federal. Lo que el maestro López nos hace es una reflexión en torno a qué se tendría que hacer desde el punto de vista de la coordinación del federalismo legislativo penal en el rubro del turismo, en este caso de los ilícitos, si se tendrían que homologar conductas. Por supuesto que está la discusión si se debe hacer un código penal único o no, o homologarlas, o un gran consejo en esta materia o en este punto para atender la seguridad pública o seguridad de todos los turistas, porque pues en cualquier momento cualquier mexicano se puede ver inmiscuido en alguno de estos ilícitos. Todo mundo cuando salimos de viaje pues te hospedas en los hoteles y al final de cuentas tú no sabes quién está en el cuarto contiguo, y ahí puede inclusive estar un narcotraficante o uno de trata de personas, y tú estás muy a gusto en tu habitación, pero al otro lado tienes ahora sí que al ladito el enemigo. Y ahí quién lo va a ver, qué autoridad está a cargo de tu seguridad personal y de tu integridad física. ¿Una policía del municipio? ¿La policía ministerial del estado, policía estatal, como se llama en el Estado de México? ¿Sí? ¿El Ministerio Público del Fuero Común? ¿O va a estar ahí la PGR o el Instituto Nacional de Migración? Vemos un alejamiento de las instituciones estatales por lo que hace este rubro. Una reflexión también muy interesante en este marco de la reforma del Estado, que todavía no acaba de discutirse, que se va a seguir discutiendo todavía durante un buen ratito, y ojalá que estos temas se les hagan llegar también a estos legisladores, ¿verdad?, para efecto de que se consideren en esta materia tan importante, que es es el tercer. Dentro de los ingresos, el turismo está en el ámbito tercero, estaba en el ámbito segundo, pero ahorita ya está en las remesas, está en el tercer ámbito. De todos modos sigue siendo muy importante. Muchas gracias, maestro López. El Instituto de Investigaciones Jurídicas agradece a la doctora Lucinda Villarreal, a la doctora Sonia Venegas y al maestro José Alberto López Rodríguez por su participación en esta última mesa del día de hoy y del Congreso de materia turística. Un reconocimiento, por supuesto, al maestro Fernández Ruiz por su apoyo, por toda su disposición para realizar y coordinar ponencias, cuestiones logísticas, y por supuesto al director del instituto, al doctor Héctor Fierro, y al secretario académico, el doctor Juan Vega, que pues brinda las posibilidades, las facilidades para que se realicen este tipo de eventos. Muchísimas gracias. Enhorabuena, y se termina esta mesa. Y a continuación sigue la clausura.
Estamos a punto de llegar al feliz término este Congreso Internacional de Derecho Turístico, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto de Derecho Administrativo Agustín Gordillo de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo. Y vamos a tener oportunidad, al término de la serie de conferencias y ponencias, escuchar la conferencia magistral de clausura a cargo de la doctora Leticia Bonifaz Alfonso, consejera jurídica y de Asuntos Legales del Gobierno del Distrito Federal. La escuchamos, doctora. Gracias, maestro. Pues más que una conferencia es una reflexión. No pude estar en las mesas y me han platicado un poco en síntesis cómo estuvieron las cosas, y en particular pues me gustaría decir que efectivamente coincido en mucho con la magistrada Silva en cuanto al estado de la regulación del turismo en el Distrito Federal, lo complejo y lo contradictorio que está en muchas de sus normas. Pero más que hablar de lo que ahorita se tiene, me gustaría pensar que, de acuerdo a la experiencia internacional y a los países que nos visitan, creo que efectivamente, como lo decía uno de los ponentes de la mesa anterior, no hemos aprovechado todo el capital turístico que tenemos, particularmente en la Ciudad de México. La Ciudad de México tiene características muy particulares, como todos ustedes saben, con cuestiones prehispánicas muy importantes. El centralismo de la colonia hizo que aquí se desarrollaran espacios maravillosos como el propio centro histórico, el centro de Coyoacán o el centro de Tlalpan. También tenemos la parte de Xochimilco, que conjuga cultura y medio ambiente, y también escuché en relación a uno de los ponentes la preocupación por la cuestión ambiental. Como abogada he visto, y creo que pues el doctor Agustín Gordillo seguramente ha tenido ya mucha oportunidad de reflexionar sobre que el derecho administrativo tiene, según yo, problemas de cruces de competencia. Es decir, al menos en el derecho mexicano y particularmente el derecho que rige para el Distrito Federal, seguimos con la imposibilidad de hacer cruces y los temas transversales no se logran armonizar bien, porque nuestro esquema de competencia sigue siendo de un solo carril, en una imposibilidad de que el tema fiscal y el tema ambiental y el tema cultural vayan cruzando para dar un resultado óptimo. Pensando en el turismo, realmente todos los temas inciden, hasta un reglamento de construcciones. También se habló de la importante ley de salvaguarda del patrimonio urbanístico, pero creo que el gran mensaje de los países que han desarrollado su turismo es sobre todo el esquema no solo de conservación, sino de cuidado, tanto de la parte arqueológica o colonial. En el Distrito Federal pues se recibe turismo internacional a gran escala, turismo nacional, pero también los propios habitantes de la Ciudad de México tenemos posibilidades de ser turistas en nuestra propia capital. La Ciudad de México, y este es uno de los planteamientos actuales del jefe de gobierno, sigue manteniendo un régimen de transición. No hemos llegado a tener las características de una capital como sería Buenos Aires o Madrid, porque jurídicamente se pasó de un esquema administrativo de departamento administrativo a una jefatura de gobierno que todavía tiene truncas algunas de las competencias.
Pero parte de la última reflexión que ha hecho el jefe de gobierno respecto a dónde están nuestras desventajas, por ejemplo, la Ciudad de México no recibe ningún beneficio de tener el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ningún beneficio traducido en pesos. Y sí toda la implicación de lo que eso lleva. Todavía no se sabe qué decisión se va a tomar, si se va a mover de aquí el aeropuerto, pero el impacto a la ciudad sería muy grande si se va de aquí totalmente, si se deja parcialmente o incluso si se hace en Texcoco con los serios problemas de conurbación. El aeropuerto internacional pues está en la delegación Venustiano Carranza, pero prácticamente si nosotros revisamos turismo en las 16 delegaciones, no sé si lo dijo la secretaria de Turismo cuando estuvo aquí con ustedes, pero por ejemplo, Gustavo Amadero es una delegación que aparentemente no tendría vocación turística, pero tiene la Basílica de Guadalupe recibiendo millones de turistas nacionales y extranjeros. En el caso de Miguel Hidalgo, pues no solo tiene el corredor más importante, que es el de Reforma, Polanco, sino que tiene Chapultepec y todos los museos, que son otro plus de la capitalidad. El Museo de Antropología, como saben, pues puede, por estar aquí, traer las mejores expresiones de la cultura maya, de la cultura olmeca, incluso de las culturas del norte del país, que no son tan conocidas como las mesoamericanas, pero todo el corredor de Reforma y de Chapultepec pues es una ventaja que tiene la delegación Miguel Hidalgo. El espacio cultural de Coyoacán es también un espacio aprovechado por turismo internacional y el del propio de la Ciudad de México, pero hay otras delegaciones como Tlalpan o Magdalena Contreras o el propio Coajimalpa, que tienen espacios naturales, que tienen una vocación no solo de ecoturismo, sino también de turismo de aventura. El Distrito Federal en su conjunto, yo creo que podemos decir que tiene todo porque si solo imaginamos, por ejemplo, la riqueza de lo que fue la herencia de los muralistas mexicanos, se sabe que solo buscar a Siqueiros o a Diego Rivera o a Orozco por la ciudad ya es en sí una visita turística importante. Como decía, la preocupación que a mí me queda después de pensar en las razones de por qué un Congreso de Derecho Turístico es en dónde están las insuficiencias del orden jurídico, sobre todo, como les decía, para trabajar armónicamente desde el sistema de competencias que nosotros tenemos muy claro en cuanto a esta concurrencia entre federación, estados y municipios. Este esquema que puede resultar claro, por ejemplo, había acá una persona de Oaxaca con quien andaba comentando, pues el caso de Oaxaca fue un caso que incluso llegó a la Corte cuando Oaxaca quiso tener dentro de su patrimonio cultural la zona arqueológica de Monte Albán. Eso generó toda una reforma constitucional y actualmente estamos en un sistema de compartir competencias, pero creemos que falta mucho por hacer a nivel de la estructuración del derecho ideal que necesitaríamos para que tengamos todavía, además de lo que ya está dado, lo cultural y lo natural, además de eso, tener todo el estímulo y la posibilidad de que desde el punto de vista urbanístico, por ejemplo, hasta un reglamento de construcciones, les decía yo, puede incidir en las ventajas, como se decía también, en relación a paraderos y esquemas de hoteles más familiares como pueden existir en Europa. El Distrito Federal ofrece, y como les decía yo, las ventajas de la capitalidad, pero sin embargo no tenemos el esquema en donde ahorita los extranjeros no saben, pero ahora está la gran discusión porque está por publicarse la reforma en relación a todo el esquema de coordinación fiscal. El Distrito Federal es el que mayor Producto Interno Bruto aporta, pero sin embargo a la hora de la distribución se ve y se está viendo particularmente ahora muy castigado en lo que recibe. Sin embargo, en muchos países este bono de capitalidad ya se trabaja de manera muy natural y nosotros estamos esperando de que pronto
tengamos un esquema semejante. Dentro de las múltiples normas que existen regulando la cuestión turística en México, a mí me gustaría hablar nada más en particular de una ley que se expidió en el año 2000 y que se le denominó Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal. Para mi gusto es una ley que tiene tal vez una pretensión de tener resultados óptimos, sin embargo yo encontré no solo serias deficiencias de técnica legislativa, sino no se ha podido en el periodo que lleva de vigencia aterrizar en muchas de las figuras que con gran imaginación aquí se plasmaron. Pero desde solo la revisión de esta ley, por ejemplo, en todo lo que es la imagen urbana, el trabajo que se ha hecho en el centro histórico recientemente es muy relevante. Estamos ahora en la posibilidad del rescate de todo lo que es la zona rosa, pero esta misma ley ya trae algunas cuestiones muy específicas, por ejemplo, de las colonias que en la Ciudad de México ya desde la ley se declaran colonias que son parte del patrimonio cultural. Tal sería el caso de la colonia Santa María la Ribera, por ejemplo, o de la colonia Condesa, que son arquitectónicamente, aunque sea trabajo del siglo XX, ya muy significativo con una importancia para la ciudad. Y también en esto habría que aprovechar la ponencia que acabamos de escuchar respecto de la seguridad, porque el turismo no puede estar aislado de el trabajo que se haga en materia de seguridad pública. A mí se me hace que es muy deprimente pensar que pueden haber familias que salen a pasear a una plaza comercial porque ya el espacio externo les da temor en cuanto a la posibilidad de sufrir algún asalto o algo por el estilo. Yo creo que el rescate del espacio público es una de las tareas más importantes que el gobierno de la ciudad está desarrollando, justamente a partir del 12 de octubre, que ya estamos a unos días. Para quien no esté enterado, pues implica no solo un retiro de vendedores ambulantes que han estado en el centro histórico, particularmente en calles aledañas a Palacio Nacional, pero sobre todo atrás de Palacio Nacional, y esto va a implicar que para muchas personas que ya dábamos por perdida una calle como Correo Mayor, pues va a ser transitable a partir del próximo sábado y vamos a redescubrir una nueva ciudad en México en la parte de atrás de Palacio Nacional, con edificios importantísimos y con toda una historia que dábamos por perdida porque el AMPA se había apoderado de la zona. Mañana una policía de proximidad, que es la Unidad de Protección Ciudadana de Mixcalco, va a empezar a operar en esa zona y nosotros sabemos que hasta ahora había como una línea tal vez clara para los nacionales, pero no tanto para los extranjeros, que ya no se podía traspasar justamente por razones de inseguridad. Entonces, como les decía, el trabajo es no solo sistemático, sino que requiere de muchos temas que van cruzando y que van generando el espacio idóneo. En particular, les decía, la colonia Condesa ha revivido de manera maravillosa, pero en contraste, la colonia Santa María la Ribera también ha ido perdiendo todo su potencial por ser un espacio donde el narcomenudeo empezó a tener una influencia muy importante, sobre todo en espacios que después de los sismos del 85 se vieron deteriorados y que por no hacer un trabajo de rescate pronto acabamos perdiéndolos como espacios públicos. Les decía también que esta separación de lo público y lo privado, la importancia que puede tener para cada uno de nosotros, como en el gobierno de la ciudad, este rescate del paseo en bicicleta por algunas zonas de la ciudad, hace no solo que uno pueda observar mejor la ciudad y vivirla de otra manera, sino que es como una conquista de un espacio que teníamos perdido. Yo creo que todas estas acciones van a ir contribuyendo a que el propio turismo nacional y extranjero viva de manera distinta la ciudad y tenga una percepción distinta respecto de su seguridad. Regresando al esquema de esta ley de salvaguardas, además de los espacios que señala como
de conservación, como en el caso de las colonias que señalaba. La Ciudad de México incluso tiene, para razones turísticas de visita, algunos panteones, no solo la Rotonda de los Hombres Ilustres, que está en la delegación Miguel Hidalgo, sino algunos panteones de la delegación Milpa Alta o Tláhuac tienen esquemas prehispánicos que se han conservado y que representan un alto potencial turístico. Como les decía, si nosotros hacemos una reflexión sobre el potencial de la Ciudad de México, no solo creemos que todavía puede ser muchísimo mejor aprovechado, sino que hay para todos los gustos. Recientemente también se hizo el rescate de un nuevo hallazgo arqueológico, que es la pieza de la Tlaltecutli en el Templo Mayor, y la visita a la Tlaltecutli va a dar una nueva movilidad dentro del propio centro histórico, que además va a ser peatonal en algunos años y va nada más a poderse entrar por un tranvía o por algunos esquemas motrices distintos a los vehículos automotores. Entonces les decía, la ciudad pareciera que ni siquiera acaba de terminar con todo lo que tiene. En el caso concreto de la Tlaltecutli, ya vieron que abajo de ese gran monolito que está partido en cuatro, pero está partido en cuatro desde la llegada de los españoles, está la tumba del rey Ahuizotl, que no sabemos porque todavía no se ha levantado la piedra qué se va a encontrar abajo, pero ustedes saben que las ventajas que se tienen en estos espacios es que sabemos lo que tenemos, pero desconocemos lo que falta por descubrir. Y en ese sentido, el patrimonio cultural, no solo de México, sino de la zona que fue la Gran Tenochtitlán, va a seguir siendo una posibilidad turística y de preservación muy importante. Nada más para terminar, quiero insistir en el punto de la falta luego de conciencia de qué podemos entregar, qué podemos mostrar, qué podemos dar, y también hay una parte de patrimonio intangible muy importante que está allí y que es plenamente aprovechable. El patrimonio cultural de la Ciudad de México es un patrimonio que también seguimos tratando de ir estableciendo y acotando, porque las posibilidades, como les digo, son, de acuerdo a lo que estamos viendo, pues bastante grandes todavía. Le agradezco mucho al maestro Jorge Fernández Ruiz y al director del instituto, a Héctor Fierro, la oportunidad que me dieron de estar con ustedes, aunque sea por unos momentos, felicitarlos por todos los trabajos que se realizaron y agradeciendo sobre todo que el Distrito Federal quede dentro de las reflexiones de los académicos, maestro. Muchas gracias. Asuntos de su responsabilidad han impedido al doctor Héctor Fierro estar en esta ceremonia de clausura del Congreso Internacional de Derecho Turístico, como eran sus deseos. Me encarga haga llegar a todos los ponentes, a los 40 ponentes mexicanos y extranjeros que aportaron su investigación, su estudio, sus reflexiones, sus conocimientos, su experiencia a la realización de este Congreso, hacerle llegar el reconocimiento y gratitud del director de este Instituto de Investigaciones Jurídicas, y muy especialmente al señor doctor Agustín Gordillo. Su nombre honra al Instituto de Derecho Administrativo de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo, que constituyéramos un grupo de académicos de numerosos países el año pasado, aquí en esta sede del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Yo le voy a rogar al doctor Agustín Gordillo, académico epónimo de nuestro instituto, nos haga favor de hacer una reflexión final en torno a lo aquí expresado en este Congreso Internacional
de derecho turístico. Muchas gracias, querido amigo. Acá todos somos turistas, tanto los que venimos del exterior como los propios mexicanos que hacen turismo dentro de la Ciudad de México. Ahora, todo turista tiene, además de derechos, obligaciones. Una obligación del turista es consumir. Yo esta mañana estuve consumiendo en la librería del instituto y consumí bastante, tanto que tuve que ir a buscar refuerzos para consumir más. Pero dentro de ese consumo me compré un pequeño libro, una suerte de pequeña biografía, un libro muy pequeño, biografía y el pensamiento de Radbruch, 60 pesos, $5. Y mientras iba a descansar al hotel, lo empecé a leer, lo seguí leyendo y lo terminé de leer. Se lee muy fácil. No es que es la primera vez en mi vida que haya oído Radbruch, por supuesto, en realidad todo mi pensamiento estuvo siempre influenciado por él. Pero veo que Radbruch, antes de la Primera Guerra Mundial, ya había hablado de esto de que los derechos van con deberes. No es solamente derechos, son derechos y deberes. Y habló también, en este sentido doble, de derechos humanos internacionales que están por encima del orden jurídico. O sea, antes de que viniera toda la espantosa tragedia que se vivió en el siglo XX, repetida por lo demás, pero la espantosa tragedia de la Segunda Guerra y todo lo que le precedió, ya Radbruch había señalado algunas de estas cosas y había puesto su aspiración y su optimismo en un futuro mejor, en un mundo mejor, en la prevalencia de los valores por sobre las normas que a veces dictan los estados. Alcanzó a ver, un poco tarde para su vida, porque falleció en el 47, poco después, como ve, lo leí el libro realmente, ¿no? Alcanzó a ver la derrota del nazismo, del fascismo, alcanzó a ver el neoconstitucionalismo, primero en Alemania, luego en el mundo, y algo en él había ya que me hacía pensar a mí, y me hace pensar, en lo del turista como ciudadano universal, y el turista como una forma de pensar al mismo tiempo las migraciones y el inmigrante, el extranjero y el nacional. Hoy en una conversación se me preguntaba, bueno, pero ¿quién es, por ejemplo, en Argentina un extranjero? Y yo digo que como argentino, además de que tengo un argentinito adentro, o sea, soy potenciado a la enésima potencia, ¿no? O sea, es una cosa peligrosa, en cualquier momento exploto. Pero como argentino, yo una de las cosas que veo en la Constitución que nos hicimos en el 1853, que nuestra Constitución era para nosotros y para todos los hombres, bueno, ustedes saben, hoy dirían hombres y mujeres, ¿no? Para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Así está considerada la Constitución argentina, para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Quizá por esto en Argentina nunca se ha hecho, por supuesto tenemos no antinorteamericanismo, todas esas cosas las tenemos, ¿no? Las discriminaciones, todo eso está. No digo que nada de eso exista, pero a nivel jurídico, realmente el país ha sido siempre fiel a este precepto del preámbulo de la Constitución y ha tratado de no tener los prejuicios y los juicios negativos sobre el extranjero. Y esto le ha buscado vuelta, así como la legislación mexicana nos acaba de explicar, le ha buscado la vuelta. Nosotros también tenemos una ley, por ejemplo, de compra nacional que implica que hay que preferir a las empresas nacionales por sobre las empresas extranjeras. Entonces me está mintiendo, usted ahí tiene otra vez No, pero escúcheme, le diré cómo definimos empresa nacional. Empresa nacional es una empresa constituida en el país. Lógicamente, si va a operar en el país, se constituye una sociedad en el país, es lo más barato. ¿Qué va a traer una operación de Luxemburgo a Buenos Aires y va a llevar los libros en Luxemburgo? No puede, los tiene que llevar en Buenos Aires, por lo tanto la constituye en Buenos Aires. Cuyo personal directivo sea un 80% argentino. Lógico, no va a traer luxemburgueses a la Argentina para manejar una ciudadana. Contrata argentinos que con buen gusto van a trabajar dirigiendo a la sociedad luxemburguesa, por decir cualquier país. Y luego pone más todavía, y cuyas actividades se desarrollen principalmente en el país, pero por supuesto para eso se hizo, para hacer actividades en el país, y con más condiciones, por lo menos en los últimos 4 años. Pero sí, hombre, todas las sociedades que están en el país, multinacionales, son argentinas. No es que la Argentina se haya hecho todavía más grande de lo que ya era, no es que todo el mundo se haya hecho argentino, es que se ha desaparecido verdaderamente la distinción entre extranjero y nacional, realmente ha desaparecido. A nivel de personas reales, personas físicas reales,
Nosotros estamos rodeados por 4 países que son bastante distintos a nosotros, en el mejor sentido de la palabra, son mejores países que nosotros, son Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia. Perú no comparte fronteras, pero para nosotros es como si las compartiera, y para ellos también. Tenemos una gran hermandad histórica. Pues bien, los argentinos miramos con admiración a Uruguay y a Chile porque son 2 estados de derecho. Allí la ley se cumple, allí la justicia es independiente, existe, todo funciona. Y Dios, ¿cómo hacen? No sé cómo hacen, pero lo hacen funcionar. Nosotros no hacemos funcionar nada. Otros países que andan más cercanos a nosotros a veces ven mejores oportunidades de algún tipo. Entonces, paraguayos y bolivianos, hay muchos en Argentina, y hay un gran movimiento migratorio de ida y vuelta. Hay permanentemente en Argentina 1 millón de personas que son bolivianos, que tienen a su vez, por la legislación argentina, reconocida la residencia. Tienen lo que sería en Estados Unidos la tarjeta verde, pero van y vienen. O sea, cuando las condiciones económicas hacen que puedan en la Argentina ganar más, trabajan en la Argentina y mandan dinero a Bolivia. Cuando en la Argentina las condiciones se ponen tales que no es rentable trabajar, pues se vuelven a Bolivia otra vez. Paraguayos lo mismo. Y esto, digamos, ya no se toma como una cosa a ser criticada, sino como una cosa a ser aceptada. Claro, hay una diferencia con la idea que del migrante, el extranjero, y por lo tanto también en alguna medida el turista, tenía el constituyente de 1853. En aquel entonces tenía la idea Alberdi, de que lo que el país precisaba era inmigración europea. En lo posible, nunca se dice eso, del norte, no del sur. Bueno, la que nos vimos del sur, yo vengo del sur, otros vienen del sur de Europa. Pero todo esto, digamos, demuestra que la distinción entre turista y nacional, en el fondo va a tener que ir desapareciendo. Yo en algunos borradores que hice, que no los pronuncié hoy, pero los voy a decir ahora, puse el turista ciudadano del mundo, porque en definitiva todos somos turistas, todos viajamos constantemente, vamos de un lugar a otro y tenemos los mismos problemas. Andamos buscando alojamiento, andamos buscando dónde comer, tratamos de que nos cobren un precio razonable, tratamos de gastar para llevarnos cosas de recuerdo, para decir, estuve en tal lado. Y en ese sentido yo le agradezco realmente a la inmensa generosidad del pueblo mexicano, inmensa. Es cierto que hace muchos años que vengo a México y que siempre digo lo mismo, que estoy eternamente agradecido, que en México es donde realmente me encuentro. Yo lo siento mi patria. No es la única patria que siento, también siento la mía propia, pero México la siento como mi patria. Y así como no estoy de acuerdo con cosas que hace mi patria, tampoco estoy de acuerdo con todo lo que hace México, pero eso no es la historia, no es estar de acuerdo, es tener un sentimiento de afinidad, de afecto, de pertenencia. Y en ese sentido yo en México me siento en mi casa. Creo que por eso es que mi querido amigo don Jesús, don Jorge, ha hecho este exceso realmente. Este sí que es un exceso del sur de España, de ponerle mi nombre a un instituto de esta jerarquía. Con todo, él tiene su argumento de respuesta. El tipo dice, el argumento es, yo no digo que usted sea el mejor, yo digo que usted es el más citado de acuerdo a las entradas en Internet. Por lo tanto, alguna gente debe pensar que usted es el más importante. Como es una discusión que llevamos hace largo tiempo, yo por supuesto acepté, así que es una discusión falsa, como todo argentino, no soy modesto, estoy muy contento, ¿no? Pero bueno, por darle trabajo al cerebro, le digo, pero ¿sabe lo que pasa? Es que es muy falso también. Si uno busca en Estados Unidos, pero lo tiene que buscar de otra manera, no por la búsqueda normal de Internet, sino, por ejemplo, uno quiere hacerse una dirección en Yahoo en Estados Unidos, lo digo porque tengo una, resulta que hay 2.500 Agustín Gordillo nada más que en Estados Unidos con una dirección en Yahoo. 2.500, yo una vez lo busqué en el mapa, y en el mapa me aparece en Google Earth, Agustín Gordillo, y digo, por Dios, si en Estados Unidos hay 2.500 Agustín Gordillo, ¿qué será el mundo? Y efectivamente, bajo las 400 o 500.000 entradas donde aparecen los Agustín Gordillos, aparecen muchos Agustines que no son Gordillos, aparecen muchos Gordillos que no son Agustines, y aparecen muchos Agustín Gordillos que tampoco lo son.
Con esta nota quiero expresar realmente mi reconocimiento. Creo que nuestro amigo y el pueblo mexicano han querido más que nada decir, bueno, nosotros tenemos una identidad latinoamericana, esta identidad es la que queremos expresar a través de uno de nosotros. Y digamos, los que venimos de afuera, de los cuales yo soy uno también, agradecemos una vez más al pueblo mexicano, en particular, por cierto, la Universidad Nacional Autónoma de México, dentro de ella, muy en primerísimo lugar, al Instituto de Investigaciones Jurídicas, que viene haciendo esto desde hace más de un siglo. La actividad de este instituto es de importancia universal. Y ahora no es el argentino que habla, porque hay prueba documental de esto, como ya se dijo en el segundo Congreso de Culturas y Sistemas Jurídicos Comparados que se hizo también acá. Y dentro de este instituto, cuyo magnífico director hoy es el doctor Fierro, hijo del que da su nombre a esta sala, distinguidísimo jurista, pero a la cabeza de todo esto y en el corazón de todo esto y en los pies, en las manos de todo esto está realmente nuestro querido amigo Jorge Fernández Ruiz, que es quien hace que todo esto sea posible. Por eso yo quiero expresar en nombre de todos los turistas y no turistas, ladrones y no ladrones, visitantes y no visitantes, todos los que estamos aquí, expresarle a él y en él a México nuestro más profundo agradecimiento. Muchas gracias. Antes de concluir, quisiera hacer una reflexión en voz alta. El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, como me comentaba hoy el director del mismo, doctor Héctor Fierro, se congratula especialmente de la participación de muchos jóvenes juristas de distintas latitudes del mundo que han venido a aportar su esfuerzo, su estudio, su talento a la realización de este congreso. Y aquí tenemos a jóvenes muy talentosos, con una gran capacidad de análisis, con una sólida formación jurídica. Prueba de ello tiene en cabeza el Foro Mundial de Jóvenes Administrativistas, que es a la vez el director del Instituto de Derecho Administrativo Agustín Gordillo, el doctor Miguel Alejandro López Olvera. La Asociación Internacional de Derecho Administrativo, conjuntamente pues con el Instituto de Investigaciones Jurídicas, se congratula de esta circunstancia feliz que garantiza el progreso, el perfeccionamiento y el desarrollo del derecho administrativo a nivel internacional, a nivel iberoamericano y desde luego en el ámbito mexicano. Asimismo, la Asociación Internacional de Derecho Administrativo se congratula de que hayan venido a este congreso juristas de otras latitudes comparado y europeo. Nos congratulamos de su presencia.
académicos de una decena de países, distribuidos en 3 continentes, y nos da mucho gusto este esfuerzo internacional en aras del perfeccionamiento y desarrollo del derecho administrativo. Para no abusar de su tiempo, voy a suplicar a la doctora Leticia Bonifaz Alfonso nos haga la declaratoria de clausura formal de este Congreso Internacional de Derecho Turístico, no sin antes escuchar al doctor François-Julien Laferrière. Espero que no haya sido muy tensante la aparente omisión que iba a desarrollar. El doctor François-Julien Laferrière va a hacernos el honor de expresar la Declaración de la Ciudad de México. El doctor Jorge Fernández Ruiz me ha encomendado leer esta declaración para prolongar lo que decía hace poco el doctor Agustín Gordillo. Creo que es una magnífica prueba de la hospitalidad y de la amistad del pueblo mexicano y de su apertura hacia el exterior. Muchas gracias. El Congreso Internacional de Derecho Turístico, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto de Derecho Administrativo Agustín Gordillo de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo, se celebró en la sede del Instituto de Investigaciones Jurídicas en la ciudad de Santiago de México, los días 8 y 9 de octubre de 2007. Participaron en este congreso 40 ponentes provenientes de 10 países de América, Asia y Europa. Al clausurar sus trabajos, el Congreso expide la presente Declaración de la Ciudad de México. Primero, el turismo, que fue reservado a una escasa élite hasta hace poco, se ha convertido en una actividad masiva. En muchos países es una fuente muy importante de divisas y genera un gran número de empleos. Desde el punto de vista económico, es uno de los sectores más dinámicos de los países turísticos. Además, al poner en contacto los pueblos, es un factor de comprensión mutua y de paz. Sin embargo, el derecho turístico es una rama del derecho muy joven e insuficientemente estudiada. Segundo, la normatividad en materia turística carece de claridad y coherencia. Los derechos y deberes de los actores, tanto públicos como privados, no son siempre bien definidos. La distribución de competencias entre los diversos niveles de gobierno, nacional, local y municipal, es excesivamente compleja, por lo que obstaculiza a la eficiente regulación de las autoridades públicas y funcionamiento de los servicios turísticos. Es preciso que los gobiernos se esfuercen en simplificar el régimen jurídico del turismo, tanto su marco legal como institucional, aplicando a la materia el principio de subsidiariedad y que garanticen mejor los derechos del turista consumidor a través de una legislación y procedimientos judiciales adecuados. Tercero, el turismo, si bien aporta riquezas a los países receptores, también conlleva el riesgo de daños al patrimonio natural y cultural. Beneficia poco
a los habitantes de las zonas turísticas, pero sí a los profesionales del turismo. Los gobiernos deben favorecer el turismo sustentable gracias a una política activa de planificación democrática y de subvenciones al ecoturismo y a las actividades menos dañinas para el medio ambiente. A este efecto, es menester que todos los estados que reciben turistas ratifiquen las convenciones internacionales sobre el desarrollo y turismo sustentable y adopten las normas de transposición de estas a nivel nacional. Cuarto, los estados deben realizar las inversiones necesarias para desarrollar las infraestructuras turísticas, adaptarlas a las legítimas exigencias de los turistas y asegurar la seguridad de los mismos. El deber de los estados tomar las medidas que permitan que los frutos del turismo recaigan prioritariamente en las regiones turísticas para contribuir a su desarrollo económico, social y cultural. Como la lengua de Esopo, el turismo puede ser tanto la mejor como la peor cosa. El conocimiento del derecho turístico puede facilitar que no sea la peor y que tienda a ser una de las mejores. Muchas gracias. Rogamos pues a la doctora Leticia Bonifaz Alfonso nos haga el honor de clausurar este Congreso Internacional de Derecho Turístico. No teniendo ninguna duda respecto a la gran cantidad de aportaciones que aquí se recibieron y de la riqueza de este intercambio que se dio durante estos días, declaro formalmente clausurado este Congreso de Derecho Turístico. Muchas gracias.